Creemos en Jesús. Lección 5. El Rey. Foro de discusión. El Nuevo Testamento nos dice que cuando Jesús se convirtió en ser humano, también se convirtió en Rey del reino de Dios en la tierra. Pero tenemos que admitir que para los incrédulos puede ser difícil identificar a Jesús como el Rey de este mundo. De hecho, para aquellos que no han aceptado a Cristo como Rey, toda la idea del reino de Dios puede resultar confusa. Después de todo, ¿qué tipo de reino tiene un rey que no podemos ver ni fronteras discernibles? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es uno de los conceptos más importantes y realmente más amplios de la Biblia. De hecho, esa traducción, reino de Dios, tiene algunas cosas buenas, pero a veces puede desviarnos de la idea principal, que no es tanto un lugar. Pero en cambio, el hecho de que Dios es el verdadero rey, que Él reina, es la realeza o el gobierno y reino de Dios. Creo que el reino de Dios es uno de los conceptos más importantes de la Biblia porque abarca toda su obra desde la creación hasta la nueva creación. Y me gusta pensar en el reinado o reino de Dios como Dios estableciendo su gobierno, restableciendo su gobierno desde el cielo hasta la tierra, desde la creación o la nueva creación. Y creo que el libro de Apocalipsis ciertamente muestra esto de una manera excelente porque realmente es un desarrollo de una de las ideas centrales del Nuevo Testamento y esa es la oración del Señor, donde Jesús enseña a su pueblo a orar para que el reinado de Dios, su reino venga del cielo a la tierra, y esa es la gran esperanza cristiana. El reino de Dios es el gobierno o el reinado de Dios. El reino de Dios no es un reino. Dios no es rey sobre ciertas fronteras. No hay guardia fronteriza manteniendo a la gente fuera. No es una entidad geográfica. Es una entidad espiritual sobre la cual Dios reina. Y se puede interpretar de dos maneras. En un sentido, Dios gobierna sobre todas las cosas. Y luego, especialmente aquellos que voluntariamente se someten a sus reinados, podríamos decir que está la sumisión voluntaria, a su reinado y la involuntaria, en el sentido de que Dios gobierna incluso para aquellos que se rebelan contra Él. El reino de Dios abarca todas las cosas. Por supuesto, estamos acostumbrados a la idea de que Jesús anuncia el reino, y por eso está hablando de rendirse a Él, creer en Él, seguirlo éticamente. Absolutamente, eso es cierto. Pero el reino de Dios también se extiende sobre todas las cosas. Se extiende a la economía, la política, el lugar de trabajo, los policías, las artes, las ciencias, el entretenimiento, los deportes, nuestros hogares, nuestros jardines. Esencialmente, cualquier cosa que nombras es una esfera sobre la cual Dios reina, y Él quiere que cedamos voluntariamente a nuestra evolución consciente a través de su gobierno. Nos hacemos una pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Quiero decir, Dios es el rey, Dios es el gobernante legítimo. ¿Nunca ha habido nada que estuviera fuera del control de Dios? En el sentido de que Él no fuera soberanamente capaz de ser cosas en general, entonces, ¿qué introduciría el reino de Dios? ¿O el concepto en nuestra comprensión de la obra de Dios en el mundo o de la relación del mundo con Dios? Y he llegado a pensar en ello en estos términos: el reino de Dios es el legítimo y verdadero reinado de Dios en las personas dispuestas que reconocen justamente el derecho de Dios sobre sus vidas. Quienes con amor, confiadamente, se entregan plena y voluntariamente a el señorío soberano de Dios. Ahora, eso significa que la Iglesia es de alguna manera la manifestación visible del reino de Dios. La Iglesia es la manera en que el reino de Dios se hace visible en la creación y en la historia ahora mismo. Pero esa rendición que experimentamos ahora es solo un precursor. Al final Dios renovará todas las cosas. Dios destruirá a todo enemigo. Dios eliminará todo impedimento para que lo conozcamos perfectamente y le obedezcamos completamente. Él eliminará esos impedimentos. Esa es la promesa suprema de Dios. Pero ahora mismo participamos de manera anticipada, voluntariamente, amando, libremente, reconociendo en Jesucristo la salvación de Dios
y el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Y a través de eso, la Iglesia da testimonio del don supremo del reino que se promete en el escatón. El reino de Dios es fundamentalmente el gobierno y el reinado de Dios. Eso es algo que Él ha estado obrando a lo largo de toda la historia humana, pero fue inaugurado en el ministerio de Cristo. Jesús hace sonar con Él este gobierno y reino de Dios que allí se inaugura. Aún no está consumado, pero se está trabajando. Comienza lentamente, nos dice Jesús. A menudo se muestra de maneras que no esperamos de manera humilde, pero es el gobierno y el reinado de Dios fundamentalmente traído a través del Rey, Jesús. El reino de Dios consta de dos realidades fundamentales. El primero es el gobierno de Dios. Él es Señor sobre todas las cosas. Ahora bien, como señala el libro de Hebreos, no siempre vemos esa regla manifestada, pero lo es. Él está gobernando todas las cosas. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. El segundo es el reino de su justicia. El reino se extiende. La justicia de Dios, su voluntad, se da a conocer y se aplica en la tierra como en el cielo. Entonces, para el tiempo del fin, verás la expresión perfecta, la consumación perfecta tanto del gobierno de Dios, como de su justicia, aquí en la tierra. Y por ahora lo creemos, pero todavía estamos esperando ver el fruto final. A lo largo de toda la Biblia, se hace referencia a Dios como el gran Rey, el soberano en general, que reinará por los siglos de los siglos. Pero ¿cómo llegó Dios a ser el gobernante supremo? ¿Qué lo califica para estar a cargo? ¿Qué le da a Dios el derecho de gobernar como Rey sobre toda la creación? Las Escrituras presentan a Dios como creador. Encontramos en Génesis 1 que Él hizo todas las cosas, simplemente declarándolas. Él, por fe dijo, sea y fue. La forma en que tuvo lugar está realmente más allá del alcance de nuestra comprensión. ¿Cómo pueden las palabras tener tanta eficacia? ¿Cómo pueden tener tal poder? Bueno, eso solo puede ser cierto si Dios es claramente distinto de nosotros. Él no depende de nada. Él es el Dios eterno, infinito, todopoderoso y omnisciente. Y como creador, también es dueño de todas las cosas. Y Él ha elegido crear algunas cosas y no crear otras. Él ha hecho que algunas personas nazcan y otras no. Eso está totalmente dentro de su derecho, poder y autoridad para ejercerlo. Mucha gente lucha con la idea de la autoridad absoluta de Dios. Creo que Pablo habla de esa lucha en Romanos capítulo 1 cuando describe cómo la humanidad en su sencillez busca suprimir el conocimiento de Dios, busca suprimir la clara revelación de Dios. ¿Cuál es esa clara revelación? Que Él es Dios y nosotros no. Que Él tiene pleno control, que Él tiene plena autoridad. Y creo que un componente importante que debemos reconocer como humanos sobre nuestra existencia es que no tenemos voz y voto en las cosas en ese sentido último. Tenemos la suerte de estar vivos. Tenemos la bendición de tener la oportunidad de darle gloria a quien nos hizo. Y luego pensar en el hecho de que Él no solo nos hizo y no solo aniquiló inmediatamente a Adán y su progenie, en vista del primer pecado de Adán, pero también en su perseverancia, decidido a seguir llamando a un pueblo hacia sí. Incluso dar como lo describirá Jesús en Mateo 5 en el Sermón del Monte, hacer que la lluvia caiga sobre los injustos y los justos. Verás, Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, Él es un Dios paciente. Cada aliento que tengo, cada aliento que respiro no es solo algo que Él me ha dado, sino que también es algo de lo que necesito ser consciente y que en última instancia me apunta a Él. Y por eso toda mi existencia depende del Dios que ha hecho todas las cosas. Y por esa razón,
debemos reconocer que Él es santo soberano y que tiene derecho a actuar como Él quiera. Un último comentario que agregaría sobre la soberanía de Dios es que no es una soberanía caprichosa. No es una soberanía que opera distinta de su carácter como Dios bueno. Y así, no solo es soberano, sino que también es bueno. Y es sobre esa base que somos llamados a deleitarnos en Él. Una de las preguntas que a menudo recibimos en la apologética es, yo no pedí nacer. ¿Cómo llega Dios a gobernarme? Y creo que la respuesta simple es exactamente porque no pediste nacer. Esa fue una elección hecha por otra persona, su creador, que confiere la autoridad adecuada, a Dios mismo. Dios no deriva su autoridad de fuera de sí mismo. Él es su propia autoridad, sus atributos. Todos ellos tienen autoridad. Pero claro, no es el tipo de autoridad a la que estamos acostumbrados como seres humanos, que puede ser tiránica o caprichosa, o arbitraria. Es la autoridad la que es buena porque Dios es bueno. ¿No siempre vemos eso? Cuestionamos su providencia en ese momento, e incluso las personas más santas han pasado por pruebas que no tienen sentido para ellos. Y con razón le preguntan a Dios en fe, ¿por qué permites esto? A veces, Él da la respuesta aquí y ahora, pero la mayoría de las veces espera y tal vez sea solo en los nuevos cielos y la nueva tierra que finalmente encontremos las respuestas a todas estas cosas. Pero podemos confiar en su autoridad. Porque tiene una trayectoria increíble. La prueba más grande de su autoridad es, por supuesto, enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y para ser resucitado para nuestra justificación, ninguna otra filosofía, ningún otro Dios remotamente llega a este tipo de respuesta. Entonces la autoridad de Dios es en sí misma, pero se prueba una y otra vez en Jesucristo. La Biblia muestra a Dios como Rey de toda la creación. Su gobierno es absoluto y no acepta ningún otro contendiente. Su derecho a hacerlo es cualquier forma en que piense sobre la propiedad y los derechos. Dios lo tiene. Él lo hizo, Él lo sostiene y lo rescató a un gran costo personal, mediante la encarnación y la crucifixión. Entonces, Él tiene derecho a hacer lo que quiera con todos, y el hecho de que sea benévolo al hacerlo debería hacer que lo alabemos por todo lo que hace. Algunas personas preguntan qué le da a Dios el derecho de gobernar como Rey de toda la creación. Bueno, me vienen a la mente 3 razones. La primera es que Dios, como creador de todo lo que existe, tiene una especie de patente o derecho de propiedad sobre su obra. Entonces existe este tipo de interés de propiedad y derecho sobre esa base a administrar lo que Él ha creado. Pienso una segunda razón, y tal vez a veces pasamos por alto esto, pero cada vez que hay una elección, uno piensa en ello, y es esto. Solo Dios está calificado para administrar, con sabiduría y competencia, todo lo que este universo y particularmente este pequeño rincón de Él, nuestro mundo, abarca. Esta es una tarea administrativa que excede la competencia y el nivel salarial de cualquier ser humano. Realmente es el único candidato calificado. Y luego, por supuesto, en tercer lugar, está lo que los antiguos escoceses solían llamar los derechos de la corona, del Redentor. Dios tiene el derecho de ser rey, porque Él lo hizo todo y a nosotros. Él es el singularmente calificado para hacer un buen trabajo de liderazgo. Y luego, además de eso, pagó un precio personal increíble para redimirnos por segunda vez, a través de la sangre de su Hijo. Nos compran con ese precio. Y entonces, de hecho, los derechos de la corona, del Creador, Redentor, son convincentes. Pero también debo agregar que la imagen del Rey, que de alguna manera nos parece
antigua hoy. Es en realidad una forma de decir. Como rey, él no gobierna para su propio ego. Él gobierna, como dijo Calvino, principalmente, por nuestro bien, como nuestro poderoso protector, proveedor y abogado. El concepto de rey molesta a los modernos de mentalidad igualitaria, con un fuerte sentido de derecho personal y autonomía. Pero, de hecho, rey no significa, en este caso, un tirano, ni nadie que esté inclinado al narcisismo. El rey gobierna, mediante sacrificio personal, para que estemos seguros y podamos prosperar. En la historia registrada en la Biblia, una función destacada que desempeñaban los reyes era hacer la guerra contra otras naciones. De hecho, el Antiguo Testamento a menudo describe a Dios como un rey guerrero que lucha y derrota a sus enemigos. Pero, ¿cómo reconciliamos esta idea con la bondad y la misericordia de Dios? ¿Cómo puede un Dios benevolente promover la guerra y destruir naciones? ¿Por qué el Antiguo Testamento a veces presenta a Dios como un rey guerrero? Una de las representaciones más significativas del Señor en el Antiguo Testamento, como el papel de Dios, es como rey. Y como rey, tendría múltiples deberes como cualquier otro rey antiguo del Cercano Oriente. Múltiples nuevos deberes y funciones que dan luz a su oficio como rey. Una de esas funciones habría sido una función guerrera. Viendo el Antiguo Oriente Próximo, el rey era considerado el líder del ejército, el líder de los ejércitos de su nación, y como tal también fue el mejor guerrero. Entonces, Dios o el Señor, siendo un guerrero a lo largo del Antiguo Testamento, describe a Dios como un rey, que es un rey guerrero. Él sale y defiende, lucha, libera y protege a su propio pueblo. De hecho, la mayoría de los grandes acontecimientos del Antiguo Testamento se definen y describen en esta imagen bélica. Génesis 1, por ejemplo, la historia de la creación, muestra a Yahvé yendo a la guerra con las fuerzas del caos y el vacío en el mar, haciendo retroceder el mar. El Salmo 104 en realidad vuelve a contar la historia de la creación y resalta esta imagen guerrera de Dios, Yahvé como un rey guerrero que sale y hace retroceder las fuerzas del caos y la muerte. Asimismo, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto, Yahvé va a la guerra con los dioses de Egipto. Entonces, cuando miramos la historia del Éxodo, Dios descendió y envió plagas contra el faraón y su casa, y de hecho, toda la nación de Egipto. No solo Dios muestra un poder aleatorio o arbitrario en Egipto. Más bien, está abordando a través de cada plaga individual lo que se percibía como las fortalezas y los dominios de los dioses egipcios. Así pues, Yahvé es incluso en el Éxodo, un guerrero liberador. Él entra y libera a su pueblo de la casa egipcia, del panteón de dioses egipcio, y los entrega a sí mismo. Asimismo, en la conquista, cuando el pueblo de Dios entra para expulsar a los canonitas de la tierra, vemos a Dios entrando como un guerrero delante de ellos. Dios asegura la victoria. No es por la fuerza de sus propios brazos, ni por su propio poder o fuerza como pueblo poderoso. De hecho, no lo eran. Eran los más pequeños de las naciones. Sin embargo, el Señor les da una gran victoria porque Él es el guerrero, no su pueblo. Lo vemos en la historia de Gedeón. Quizás sea la más obvia cuando se le dice a Gedeón que forme un ejército para salir contra los madianitas. Uno pensaría que su objetivo era construir el ejército más grande posible. Y sin embargo, el Señor lo llama a reducir su ejército, a mostrarlo como un ejército más pequeño, a eliminar a ciertos individuos del ejército para tener un número menor. ¿Qué gran manera para que Dios muestre su poder? Porque de hecho, su victoria no está en los números de Gedeón ni en su destreza militar, sino en el Señor como guerrero. Entonces, el hecho de que Dios sea un rey guerrero es motivo de gran esperanza y gran satisfacción para su pueblo. Saben que Él no es un rey que se sienta pasivamente, que les exige tener la victoria, sino que su victoria está en Él. El papel de Dios como rey guerrero es motivo de consuelo y confort,
pero también motivo de confianza. Al salir al mundo que nos rodea, el pueblo de Dios puede estar seguro de que su Dios es un guerrero, que sale y pelea por ellos, los protege, los defiende, y la victoria será suya. Creo que la gente contemporánea está un poco asustada ante la idea de un Dios que va a la guerra. O justifica la guerra. Hay muchas guerras en nuestro planeta, pero generalmente no nos gustan, especialmente si seguimos a Cristo, que nos dijo que pusiéramos la otra mejilla y seamos pacificadores. Pero por supuesto, la guerra es en gran medida parte de llevar justicia a un mundo que ya está sumido en el caos. Y por eso los cristianos que leen la Biblia han desarrollado la idea de que algunas guerras son justas. Lo son simplemente porque están luchando contra la agresión y contra la injusticia. Este es el tipo de guerrero que es Dios. Él va a la batalla por su pueblo. Él los rescata de sus enemigos. En el Antiguo Testamento, mucho de esto era físicamente real. Pensemos en el Éxodo, piensa en el ángel del Señor luchando por el pueblo de Israel. Pero como el pueblo fue desobediente y enviado al exilio, se introdujo un nivel más alto de guerra, si puedo llamarlo así. Y esa es una guerra espiritual. Entonces Jesús viene y todavía es el guerrero. Y hay momentos en que Él actúa como cuando arrojó las mesas de los cambistas en el templo. Pero hasta el fin de los tiempos, Él nos guiará principalmente en la batalla contra el pecado, la carne y el diablo, diciéndonos que nos pongamos toda la armadura de Dios y guiemos a su pueblo en lo que realmente es una guerra contra todas las fuerzas del mal. El libro del Apocalipsis nos dice que Jesús es este guerrero, y Él vence. La victoria es suya, y ahora estamos esperando que se desarrolle esa victoria. Creo que el Señor se muestra como un rey guerrero en el Antiguo Testamento porque creo que al final del día todos quieren que alguien luche por ellos. Y no solo sucede en el Antiguo Testamento, creo que se extiende al Nuevo Testamento, donde el Señor, el Espíritu Santo, Jesús todavía está luchando a favor del pueblo. Y si vas hasta el libro de Apocalipsis, ¿qué encuentras? Allí también se ve un poco del rey guerrero. Entonces creo que no está solo en el Antiguo Testamento. Creo que es una extensión del Nuevo Testamento. Y al final del día, es fantástico saber que alguien quiere luchar por ti. El Antiguo Testamento presenta a Dios como un rey guerrero que lucha en nombre del pueblo. Y para algunas personas, esa es una imagen preocupante porque no les gusta la guerra, a ninguno nos gusta. Pero al mismo tiempo, Dios tiene que luchar porque hay fuerzas que se le oponen tanto en el ámbito espiritual como a veces en el ámbito terrenal. Y de hecho, si estudias el Antiguo Testamento, verás que Dios ha estado en guerra desde el principio. No entendemos todo lo que estaba sucediendo antes de la creación. Pero sí sabemos que en la creación Dios tuvo que pelear y ganar una batalla. No ves eso en Génesis 1, pero sí lo ves en otros pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a la creación. Por ejemplo, en el Salmo 74, comenzando con el versículo 12, el salmista afirma: «Pero Dios ha sido mi rey desde la antigüedad realizando actos de liberación en la tierra». Y luego va más allá del período histórico y dice: «Tú destruiste, hablando con Dios, tú destruiste el mar con tu fuerza. Destrozaste las cabezas del monstruo marino en el agua. Aplastaste las cabezas de Leviatán. Se lo diste de comer a la gente que vive a lo largo de la costa. Abriste el manantial y el arroyo, secas los ríos que corren perpetuamente. Estableciste el ciclo del día y la noche, pusiste la luna y el sol en su lugar, estableciste todos los límites de la tierra, creaste el ciclo del verano y el invierno». Está claro que esto es en un contexto de creación. También puede estar aludiendo a lo que Dios hizo en el Éxodo cuando derrotó a los egipcios. Algún simbolismo para eso, tal vez. Pero note que Dios derrotó al mar del monstruo marino, Leviatán. Esos son símbolos que provienen directamente del mundo antiguo del noreste. Son símbolos del caos, las fuerzas que se oponen a Dios, y este pasaje parece indicar que Dios tuvo que pelear una guerra junto con su obra creativa. Por supuesto, sabemos que Satanás es la realidad última detrás de este simbolismo. También ves esto en el Salmo 89. Versículo 8. «Oh, Señor, Dios soberano que es fuerte como tú, tu fidelidad te rodea, por eso están celebrando el reinado de Dios. Tú gobiernas el mar orgulloso. Cuando hay olas los calmas. Aplastaste al orgulloso y lo mataste.
Con tu brazo fuerte dispersaste a tus enemigos. Y así, una vez más, tenemos este motivo de Dios alimentando a estos monstruos al comienzo de la creación. Y luego note el versículo 11, los cielos te pertenecen como la tierra que hiciste, el mundo y todo lo que contiene. Tú creaste el norte y el sur. Y así, una vez más, esta victoria de Dios sobre estas fuerzas parece estar asociada con la creación. Entonces, yo diría que Dios se opuso desde el principio a las fuerzas de Satanás. Él los superó. Él creó este mundo. Pero a lo largo de la historia, Satanás ha seguido oponiéndose a Dios. Y entonces, Dios tiene que estar en guerra, y a veces llama a su pueblo a la guerra, en el Antiguo Testamento. Fueron guerras físicas, contra naciones que estaban bajo el control del maligno. Pablo dice que en la era actual no estamos luchando contra enemigos humanos. Estamos luchando contra fuerzas espirituales en lugares elevados, y es a través del poder del Espíritu Santo que obtenemos esas victorias. Entonces Dios siempre ha estado en guerra. Sin embargo, hay un pasaje muy reconfortante en Isaías capítulo 27 versículo 1. Isaías mira hacia el futuro y leemos allí que el Señor de una vez por todas en el futuro derrotará a Leviatán, que es un símbolo de los poderes espirituales encabezado por Satanás. El Antiguo Testamento presenta a Dios en una gran variedad de maneras porque Él no es solo una fuerza con una máscara, como los dioses paganos, Él es una persona real en toda la complejidad de eso. Entonces, por un lado, Él es el Padre que tiene compasión de sus hijos, pero por otro lado, Él es el guerrero, que lucha por sus hijos y en ocasiones también luchará contra ellos. Porque estamos representando que Dios es todopoderoso. Y cualquier cosa que pueda expresar personalidad es apropiada para Él. Entonces, si el mal es el ejército enemigo, tal como es, Dios se presenta como el rey guerrero que viene a derrotar. Uno de los cuadros completos más bellos de esto se encuentra en el capítulo 52 de Isaías, donde el pueblo está cautivo de sus pecados y se le representa como una ciudad sitiada. Y el centinela está en las murallas, mirando si un ejército de liberación viene por las montañas. Y tenemos las famosas palabras de cuán hermosos sobre los montes son los pies del que trae buenas nuevas. El vigilante dice, sí, puedo ver venir al heraldo. Dios, el guerrero, viene a derrotar a nuestros enemigos, tanto internos como externos. Muchos pueblos antiguos del cercano Oriente se referían a sus reyes como padres. Y la Biblia usa frecuentemente este mismo lenguaje para Dios. ¿Pero qué motivó este título? ¿Era apropiado llamar al Padre Rey? ¿Por qué a los reyes antiguos e incluso a Dios en su reinado divino a veces se les llamaba padres? Los reyes en el mundo antiguo se llamaban a sí mismos padres, porque se presentaban a sí mismos como paternalistas, es decir, cuidaban de su pueblo, atendían sus necesidades, los protegían y ese tipo de cosas. Ahora, en realidad, la mayor parte de eso fue solo propaganda, porque los reyes en el mundo antiguo, en su mayor parte, se sirven a sí mismos en lugar de servir a su pueblo. Pero al mismo tiempo, cuando Dios se reveló a Israel, usó esta forma común de pensar en los reyes como padres. Y en el caso de que Dios sea nuestro Padre real, nuestro Padre imperial, no es propaganda, es verdad. Dios nos cuida. Él nos provee. Él nos protege como lo haría un padre. Por eso es el Padre de todo su imperio, el Padre de su reino. Bueno, el lenguaje de paternidad que escuchamos que se usaba con respecto a los reyes antiguos es un lenguaje de autoridad. Y por lo tanto, llamar padre a un rey era un reconocimiento de que sí tenía autoridad sobre sus súbditos. Y ese lenguaje, por supuesto, transpuso a quien tiene autoridad en general. Así que Dios como Padre no es solo un título relacionado con su intimidad y cuidado, sino que también se relaciona con el hecho de que reconoce que Él es el Rey Supremo en general, el que tiene autoridad absoluta. La Biblia fue escrita en lenguaje humano. Nuestra relación humana con Dios como Creador a menudo se expresa en términos de la relación entre un padre y sus hijos.
En este contexto, la paternidad de Dios representa nuestro origen y su autoridad. A los reyes antiguos y a Dios y su realeza se les llamaba padres. Principalmente porque pienso en el sistema patriarcal de la época en el que éramos un clan o una familia extensa que tenía un patriarca, un padre que los supervisaría, que tendría autoridad en ese contexto. Y ese patriarca tenía, en última instancia, autoridad para mantener al clan, mantener a la familia y proteger a la familia. Entonces creo que esas dos cosas son clave. Cuando hablamos de Dios como Padre, cuando hablamos de los reyes antiguos como asumiendo la figura paterna, provisión para su pueblo y protección para su pueblo. Una de las cosas que Dios hace como rey es administrar justicia divina a todas las personas. Por supuesto, muchas personas hoy en día se ofenden ante la idea de que Dios los responsabilice y que planee recompensarlos o castigarlos por sus pensamientos, palabras y acciones. Pero eso no cambia el hecho de que defender la justicia es lo correcto. ¿Por qué es importante la justicia definida? El concepto cristiano o la comprensión de la justicia divina es increíblemente importante. Por estas razones. Primero, porque Dios es santo y trascendente. Pero también por el carácter consistente de Dios. Sabemos que las demandas que Dios nos hace de acciones justas no son simplemente una elección caprichosa de su parte. Él siempre actúa según su fiel carácter santo. Y así, nuestro concepto de justicia divina nos recuerda que Dios no es un Dios espacioso. En segundo lugar, nuestro concepto de justicia divina nos recuerda que Dios quiere que participemos y reflejemos su propia justicia. Él quiere que disfrutemos de vidas llenas de justicia y, por lo tanto, se evidencian en vidas que buscan la justicia divina, es decir, la rectitud. Y en tercer lugar, la doctrina de la justicia divina nos recuerda lo importantes que somos en el gran esquema de las cosas, que Dios ha exaltado tanto a los seres humanos, que toma nuestro pecado muy en serio, por la gloria a la que somos llamados, no porque esté disgustado con nosotros o nos odie, sino por la gloria a la que somos llamados, por haber sido creados a su imagen. Y así, el concepto de justicia divina nos recuerda algunas cosas muy importantes. Y finalmente, el concepto de justicia divina nos lo deja saber. Al final, en este mundo lleno de pecado y sufrimiento, en el que a veces los hombres malvados y la gente malvada parecen salir airosos. No será así, porque la justicia de Dios al final se hará. Su juicio vendrá. Su misericordia se mostrará a aquellos que hayan dicho sí a su misericordia, pero su juicio y su justicia serán infatigables e inagotables. Recientemente vi una noticia sobre tribunales que persiguen a los últimos criminales de guerra nazis supervivientes. El fiscal que estaba involucrado en intentar cazar a estos últimos criminales de guerra supervivientes dijo que tenemos que hacerlo porque la humanidad y nuestro sentido de justicia así lo requieren. Sabemos que eso es correcto. Que habría algo malo en una sociedad que dijera, sabemos que se hicieron estas cosas horribles. Pero después de todo, los perpetradores son viejos y será duro, costoso y difícil localizarlos. Entendemos incluso en nuestra escala humana de justicia que la justicia simplemente debe lograrse. Pero, ya sabes, lo otro que aprendimos de la justicia humana es que nunca realmente la alcanzamos. Podemos encarcelar a un conductor ebrio, pero no podemos devolverle la vida al que mató en el accidente. Podemos hacer todo tipo de cosas en términos de sentencias, castigos y sanciones, pero no podemos hacer las cosas correctas. Nosotros no podemos darle a un parapléjico la capacidad de caminar. No podemos darle a los muertos la capacidad de vivir. No podemos devolverle a una madre a su hijo, ni a una esposa a su marido. Nuestra escala humana de justicia nos recuerda que no somos buenos castigando por lo que realmente es el pecado. Ya sabes, se presentan algunos de los casos más famosos de la historia criminal estadounidense y hay personas a las que se les han dado como 20 cadenas perpetuas. Eso es solo para hacernos sentir mejor porque él solo tiene una vida que servir.
Necesitamos desesperadamente la justicia de Dios porque a nuestro alrededor hay un orden creado que clama que la justicia tiene que llegar. Dentro de nuestros corazones humanos está el conocimiento de que la justicia tiene que llegar. Tenemos en nuestra humilde honestidad el reconocimiento de que no podemos hacer que esto suceda. Solo hay uno que puede hacer justicia. Solo hay uno que es infinitamente sabio, todopoderoso y capaz de lograr esto, nosotros. Anhelamos la justicia de Dios. Y esto está claro. Todos vamos a ver la justicia de Dios. La realeza en los tiempos bíblicos se administraba en gran medida mediante pactos o tratados. Y en muchos lugares de la Biblia, la relación de Israel con Dios se describe en términos de los pactos que existían entre los grandes soberanos o emperadores y los reyes vasallos o siervos que vivían bajo la autoridad de los suzeranos. ¿En qué se parece el reino de Dios a las relaciones vasallas de los antiguos soberanos? La realeza. En el contexto del antiguo cercano Oriente de la época de Jesús y antes, se basaba en gran medida en el concepto de pacto. Entonces, tenemos evidencia de tratados antiguos, en los cuales un rey o un señor supremo, o lo que se llama un soberano, luego celebraría un acuerdo con algunas personas que se convierten esencialmente en sus sirvientes o sus vasallos, y definen una relación tal que el señor supremo, el soberano, define un conjunto de términos mediante los cuales se puede mantener la relación. Y él diría algo como esto: te ofreceré protección, te ofreceré prosperidad, te ofreceré identidad a cambio de tu participación conmigo al compartir una parte de tus cosechas, al darme tu lealtad, y al no formar alianzas con otros, reyes o señores supremos. Y por eso tendía a ser una especie de circunstancia muy mutua, en cierto sentido. Y si comenzamos a pensar en la realeza y la naturaleza del pacto en términos de este tipo de acuerdo, entonces lo que encontramos es que varias porciones del Antiguo Testamento parecen conformarse muy precisamente con los elementos exactos del pacto de estos tratados soberanos. Y entonces vemos cosas como preámbulos donde tenemos estas declaraciones iniciales dadas por Moisés al pueblo diciendo: aquí está el trato, amigos, y ven este elemento donde se invoca la memoria para recordar las buenas obras de Dios el Rey, y se establecen las estipulaciones. Aquí están las leyes. Esto es lo que tendrás que hacer para mantener la relación correcta con este Rey y Señor. Y como resultado, aquí están los beneficios. Y vamos a dar una autorización de este pacto por medio de testigos. Ese es otro elemento de los tratados soberanos. Y entonces tenemos que entender, ante todo, que la naturaleza de la realeza probablemente esté muy bien basada en esta idea de una relación de vasallo soberano, donde hay cuidado mutuo, una devoción exclusiva. Si partimos de esa premisa, entonces el reino de Dios, el reino de los cielos, tal como está presentado en el Nuevo Testamento, tiene perfecto sentido porque Dios viene con expectativas muy altas. Pero Él también viene con una lista alta de resultados muy deseables. Entonces, si tuviéramos que trazar esto, diríamos que tiene un alto riesgo, pero una alta recompensa. Entonces, la naturaleza del reino de Dios es la de un Señor Supremo, que es la lealtad exclusiva del hombre superior, pero en términos proporciona muchas cosas excelentes para nuestro beneficio y bienestar. Creo que en términos de la función de un reino, no es algo que tenga fronteras geográficas. Quiero decir, no hay vallas que se construyan para delinear dónde termina y comienza el reino. Más bien es una cuestión de lealtad. ¿Son las reglas o las personas que juegan? ¿Estamos jugando según las reglas de una autoridad secular tal como nos las ha dado? ¿Estamos siguiendo las reglas de la cultura pop tal como nos llegan? ¿Estamos siguiendo las reglas de nuestra propia razón? ¿Hacer lo que nos parece correcto a nuestros propios ojos? ¿O estamos siguiendo las reglas de Dios tal como Él nos las ha dado? Y creo que eso representa el alcance o el dominio del reino. El reino no es algo que construimos, no lo construimos nosotros. Participamos en ello, nos unimos a ello, encontramos dónde está sucediendo y aceptamos la invitación.
a seguir esas reglas, a satisfacer las estipulaciones y los requisitos del pacto, y luego disfrutamos o cosechamos las recompensas de ese tipo de vida. Cuando las Escrituras hablan del reinado de Jesús, a veces indican que el reinado de Jesús no es precisamente el mismo que el reinado del Padre. En términos generales podemos decir que el Padre se presenta como un gran soberano, o emperador, y Jesús se presenta como el vasallo o rey servidor del Padre. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser vasallo? ¿En qué sentido es Jesús el rey vasallo de Dios? La realeza de Jesús debe entenderse a la luz de la antigua realeza davídica porque Jesús es el David ideal, pero él es Hamashiach, el Mesías. Y por supuesto, en el Antiguo Testamento, la realeza davídica sigue el modelo de algo que vemos en el antiguo mundo del cercano Oriente, la llamada relación de vasallo-soberano, donde el soberano, el rey, gobierna a sus súbditos generalmente mediante un tratado. Y David es el gobernante elegido por Dios sobre el mundo. Y entonces, en cierto sentido, Dios eligió a David como su vicerregente para gobernar en su nombre. Y por supuesto Jesús es quien finalmente cumple eso. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Jesús es descrito como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el gobernante, sobre los reyes de la tierra. Dios le ha concedido a Jesús el reinado sobre los gobernantes de la tierra. Por supuesto, esto se remonta al Salmo 2, que es un salmo muy famoso que se cita con bastante frecuencia en el Nuevo Testamento, y en el Salmo 2, las naciones están furiosas y quejándose, y quieren salir de debajo de la autoridad de Dios y su rey elegido. Pero entonces el rey dice, «Te diré lo que el Señor decretó, me dijo, tú eres mi hijo. Este mismo día me he convertido en vuestro padre, y el trasfondo de este lenguaje es esta antigua relación del cercano Oriente, donde un rey adoptaría a uno que había elegido para gobernar en su nombre. El Señor mismo dice en el versículo 6 justo antes de esto, «Yo mismo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo, Jerusalén». Entonces el rey dividido fue elegido por Dios para gobernar, y leemos en el versículo 8, «Solo tienes que pedírmelo y te daré las naciones como herencia. Los confines de la tierra como propiedad personal tuya, los quebrantarás con cetro de hierro, los destrozarás como si fueran vasijas de alfarero». Y luego se insta a los reyes de la tierra a hacerlo sabio y someterse a la corrección y servir al Señor con temor, y arrepentirse con terror y dar homenaje sincero, de lo contrario, Dios se enojará. Y su destino no es bonito si tienen que lidiar con la ira de Dios. Así que vemos que Jesús es este rey en Apocalipsis 1:5, y el trasfondo de eso es el Salmo 2, donde Dios ha elegido al rey davídico para gobernar en su nombre, y todo esto sigue el modelo de lo que vemos en el antiguo cercano Oriente. El lenguaje de rey vasallo en contraposición a rey soberano habla de autoridad delegada, y Jesús es el gran hijo David, era de esa línea de realeza, y así como David tenía sus autoridades de rey delegadas por el Padre, así también lo hizo Jesús, siendo aquel con toda autoridad. De hecho, él es aquel de quien Jesús dice, «Toda autoridad en el cielo y en la tierra se me ha dado a mí», y por eso envía a sus discípulos en el nombre del Padre para hacer discípulos a todas las naciones. Normalmente cuando pensamos en la realeza de Cristo, pensamos en eso como algo muy exaltado, muy alto. ¿Y porque Jesús ahora está a la diestra de Dios Padre y Él es el Rey? Pero debemos recordar que Jesús fue exaltado en su realeza, en su naturaleza humana. Es decir, en su naturaleza divina, Jesús siempre fue el Rey. Él siempre estuvo gobernando como soberano sobre todas las cosas. Pero a Jesús se le dio autoridad en el cielo y en la tierra, en su naturaleza humana. Y Jesús es el hijo de David, y por lo tanto, el que representa a la nación de Israel y al pueblo de Dios, y el hijo de David, como el mismo David, era un rey vasallo. Era un siervo del gran rey, Dios el Padre en el cielo.
Dios estableció a Jesús como el rey mesiánico en la tierra y lo nombró para gobernar sobre toda la creación. Los antepasados de Jesús, como David, también habían servido a Dios como reyes. Pero Jesús pudo desempeñar este papel de una manera que superó con creces a todos los reyes que lo habían precedido. ¿Qué hace que Jesús sea el gobernante ideal del reino de Dios? El libro de Apocalipsis habla de Jesús como el león de la tribu de Judá, como el rey davídico. Y ese lenguaje revela un par de cosas. Una de las cosas es que muestra que Jesús no solo revela quién es Dios, sino que también revela la verdadera humanidad, la naturaleza completa de lo que significa ser un ser humano. Y así, en su papel en el Nuevo Testamento, como hijo de David, el lenguaje hijo de Dios en realidad muchas veces, con mayor frecuencia, se refiere a su papel como el rey davídico, el Mesías. Y en ese sentido, él representa un pueblo histórico. En el caso del libro de Apocalipsis, es el pueblo de Dios esparcido por todas las naciones. Y él es nuestro rey, nuestro representante, ante el Padre o el Soberano. Entonces él es nuestro rey en la historia, en el tiempo, un ser humano pleno que representa a su pueblo ante el Padre. Por supuesto, también él representa a Dios para nosotros. Pero eso no disminuye el hecho de que él también es completamente humano y nos representa ante Dios. Uno de los grandes títulos del Nuevo Testamento que se aplica al Señor Jesucristo es que Él es Señor. El título Señor proviene del griego kurios. Algunos que no quieren afirmar toda la deidad del Señor Jesucristo y ven este título como un reflejo del hecho de que Él es el Señor. Tratan de decir que, bueno, kurios, puede usarse para reyes y gobernantes terrenales. Y por lo tanto, esto no prueba en absoluto que Cristo sea el Señor. Ahora bien, sin duda, kurios tiene ese rango de significado. Cada palabra tiene una variedad de significados. Y luego, es importante ubicar esas palabras en su contexto en las Escrituras. Y cuando hacemos eso, hay algunos casos en los que la multitud puede dirigirse a Cristo kurios como Señor probablemente, no en el sentido pleno de deidad. Sin embargo, cuando tenemos las afirmaciones repetidamente en el Nuevo Testamento, donde Él toma el mismo nombre del Señor kurios del Antiguo Testamento, que toma el nombre del pacto de Dios de el Israel del Antiguo Testamento. Particularmente piensas en, digamos, Filipenses 2, donde Él va a la cruz, se humilla hasta morir en la cruz. El Padre es quien luego lo exalta por la resurrección. Luego le da un nombre, sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y lengua confesará. Y ese nombre que se le da es Señor kurios. Eso viene directamente de Isaías 45, donde ese nombre se aplica a Jehová, Yahvé, del Antiguo Testamento, y eso ahora se aplica a Cristo, donde tienes una afirmación clara de lo que el Nuevo Testamento está diciendo, que el Señor Jesucristo es nada menos que quien asume el papel, la identidad y los objetivos del Señor del Antiguo Testamento. De hecho, podemos ver este cambio de señorío, el nombre Señor del Antiguo Testamento aplicado a Cristo en muchos lugares diferentes. El libro de Hebreos lo hace repetidamente y las cartas de Pablo lo hacen. De hecho, Dios Padre y el Señor Jesucristo hablan de Cristo como alguien que tiene la identidad misma del Dios del Antiguo Testamento. Así que no basta con decirlo, todo esto es solo un título humano. No, en el Nuevo Testamento se está refiriendo al hecho único de que el Hijo, el Señor Jesucristo, en verdad es el Señor. Hablando de la igualdad de su Dios con el Padre y con el Espíritu, que luego entendemos en términos de relaciones trinitarias. En el Evangelio de Mateo encontramos un gran énfasis. En el reino de los cielos. Mateo comienza su Evangelio con el linaje de Jesús, con la intención de mostrar que Jesús es el heredero legítimo, el rey davídico. Rey davídico es Jesús de Nazaret.
el rey legítimo. Cuando nace Jesús, está trabajando en una carpintería, en Nazaret. Y Mateo presenta este caso sobre el reino de los cielos. Creemos que su audiencia regional era principalmente una audiencia judía. Y este libro es para decirle al pueblo, aquí está su legítimo rey. Pone mucho énfasis en eso, pero va más allá. Va más allá del gran rey davídico que está por venir. Mateo va mucho más allá y enfatiza el reino de los cielos en su manifestación concreta. Al demostrar, en este evangelio, que este término, reino de los cielos, se refiere a el gobierno de Cristo, sobre todas las personas en todos los ámbitos. Es una cuestión de autoridad, y vemos este tema en el Evangelio de Mateo junto con el tema de la autoridad del reino. Y la gente estaba asombrada, dijo, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad. Los fariseos y los saduceos siempre preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Evangelio termina con las palabras que dijo Jesús. A mí me ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y esta idea del reino es mucho más que la nacionalista. El rey davídico que el pueblo había llegado a respetar y buscar. Esta es la afirmación que hace Mateo de que Cristo es rey sobre cada centímetro cuadrado de la creación. Cristianos que no viven en una monarquía no siempre entienden el oficio de rey. Algunos de nosotros luchamos por entender los conceptos asociados con los reyes y la Biblia, incluso para apreciar la idea de que Jesús es nuestro rey. Entonces, ¿qué quieren decir los cristianos cuando dicen que Jesús es nuestro rey? La realeza de Jesús es un tema con el que la Iglesia estadounidense no está muy familiarizada, excepto los misioneros que han salido al extranjero a países donde los reyes todavía están en el poder. El país del que vengo, de Nigeria, es una nación democrática. Pero los reyes también desempeñan un papel vital, junto con la democracia. ¿Y no es lo que parece? Los reyes tienen mayor poder que los gobernadores, que supervisan estos estados. ¿Por qué? Si, por ejemplo, si el gobernador de mi estado me quiere en la casa de gobierno, puedo enviarle a su enviado de regreso diciendo que estoy ocupado. Cuando tenga tiempo iré. Pero cuando el rey envía por mí, no tengo nada que decir, no tengo ninguna excusa. Debo estar allí de inmediato. Y aunque esté indispuesto, tendré que ponerme en una silla de ruedas, o en una camilla, e ir ante él. Porque cuando él envía a su enviado, el enviado viene con el cetro del rey y lo pone en el frente de tu casa. Y eso es para demostrarte que el rey te necesita de inmediato. Y tienes que regresar con el enviado al palacio. Así es como los reyes reinan con poder en mi país, Nigeria. Y cuando vemos a Cristo como el Rey, como el soberano, desde el punto de vista de cómo acabo de describir al rey africano, entonces el reino por el que oramos llegará muy pronto. Verás, la mayoría de nosotros no entendemos realmente el poder de un rey. El rey es dueño de todo, incluidos usted, su esposa y sus hijos. El rey tiene derecho a aceptarte en sus dominios. Tiene derecho a expulsarte de sus dominios. Y el gobernador no tiene nada que decir al respecto porque la palabra del rey es definitiva. Y realmente, me alegro de que Jesús sea el rey. Y, si él realmente es el rey, entonces es dueño de cada uno de nosotros.
Él tiene el derecho de convocarnos y no tenemos ninguna excusa para darle. A Él. Él tiene derecho a todo lo que hemos trabajado y por todo lo que hemos trabajado en la tierra, porque Él es el Rey. Si lo aceptamos como Rey, entonces cuando Él diga, ve, voy. Cuando Él dice ven, vengo. Cuando Él dice quédate, me quedo. La cuestión de Jesús como Rey necesita ser explicada a la Iglesia occidental, especialmente a la Iglesia estadounidense, porque levantamos nuestras manos en adoración y decimos que le damos todo a Jesús. Pero debido a nuestra comprensión pequeña o miope de ¿quién es un rey? Incluso cuando Jesús nos convoca o nos envía o nos pide que demos. Realmente no entendemos su autoridad y poder soberanos. Entonces, es un área en la que la Iglesia en Estados Unidos necesita profundizar mucho. Jesús es un rey, y por eso no soy dueño de nada en la tierra, incluyéndome a mí, a mi esposa y a mi bebé. No somos dueños de nada, Él es dueño de todo. Entonces, cuando veamos a Jesús desde este punto, como el Rey soberano, entonces, nos permitirá hacer lo que Él nos pide con alegría. Y no con lucha. Porque, si estamos aquí en la tierra, y estamos sujetos a reyes injustos, ¿cuánto más debemos entregarnos gratuitamente a un Rey justo y honorable? ¿Quién no nos engañará? ¿Quién no nos quitará injustamente aquello por lo que hemos trabajado, como lo hacen los reyes del mundo? Entonces, cuando vemos a Jesús, uno de sus oficios era el oficio de rey. Entonces nosotros damos lo que Él quiere de nosotros con alegría. Porque Él es el dueño, y no nos permitirá sufrir quitándonos lo que nos dará felicidad y gozo, porque Él es un Dios justo. Es un Rey justo. Así que quiero que veamos este oficio de Jesús, el oficio de realeza soberana de Jesús, como un gran privilegio para nosotros. Algunos de nosotros que lo estamos, incluso bajo la tiranía de dinastías y reyes más débiles. Nos da la esperanza de que estamos bajo un rey que cuida de nosotros, incluso cuando lo terrenal nos falla. Entonces esa es exactamente la belleza de ver a Jesús, como el Rey santo y justo. En el Antiguo Testamento, Dios nombró a los reyes de Israel y Judá para que gobernaran como sus vasallos sobre su pueblo. Pero en última instancia, estos reyes no lograron guiar al pueblo hacia las mayores bendiciones de Dios. Entonces Israel y Judá esperaban con ansias el día en que el Mesías cumpliría todas sus esperanzas de reinado. Pero cuando llegó Jesús, el pueblo judío lo rechazó. En parte porque no creían que Él realmente fuera el Mesías. ¿Qué esperaban los judíos de la época de Jesús que hiciera el Mesías? ¿Y sus expectativas reflejaban las enseñanzas del Antiguo Testamento? La evidencia del primer siglo sugiere que los judíos buscaban especialmente un Mesías político y militar que establecería el reino de Dios, que expulsaría a los romanos, derrotaría a los romanos y establecería el reino de Dios y a Jerusalén como el centro. Y entonces fue muy nacionalista en ese sentido. Jesús no dio señales de que iba a cumplir ese sentido nacionalista. En cambio, Él realmente tenía una visión mucho más amplia. No se trataba de los romanos, realmente se trataba de sí mismo. La creación estaba en un estado caído, y Jesús vino para revertir la caída, para establecer una vez más el reino de Dios en la tierra. Y ese reino significó la derrota del pecado, la derrota de Satanás, la derrota de la muerte. De modo que Jesús estaba contemplando algo mucho más grande que una simple victoria política, una simple victoria militar. De hecho, los milagros de Jesús realmente demuestran de qué se trataba el reino, porque cuando Jesús sanó a los enfermos, ¿qué estaba haciendo? Bueno, claramente mostraba la compasión de Dios y su amor por las personas. Él se preocupaba por las personas y por eso las sanaba. Pero en realidad es mucho más significativo que eso. En el Antiguo Testamento, profecías de Isaías predice que cuando llegue el reino, entonces es cuando Dios restaura su creación.
los cojos caminarán, los ciegos verán, los sordos oirán. En otras palabras, la enfermedad es, en última instancia, el resultado de la caída del ser humano y del estado caído de la creación. Entonces, lo que Jesús está haciendo son pequeñas imágenes del reino. Está demostrando cómo se vería cuando Dios restaure su creación. Y entonces las sanidades son realmente una demostración de que esto es mucho más grande que simplemente la derrota física de los romanos o la liberación física en Israel. Esta es la restauración del mundo como Dios había previsto originalmente que fuera. Los exorcismos tienen entonces el mismo significado. Porque ¿qué hace Jesús? Expulsó demonios. Bueno, eso es un acto de compasión, liberar a alguien del poder de Satanás. Pero en otro sentido tiene un propósito más amplio. Y ese propósito más amplio es demostrar que el mismo Satanás está siendo derrotado. Este mundo que ha estado en las garras de Satanás desde la caída de Adán y Eva. Dios está recuperando su reino y nos deja pequeñas imágenes de Jesús para demostrar lo que al expulsar demonios está mostrando su autoridad sobre Satanás. Que con su muerte en la cruz, Él derrotará al pecado, a Satanás y, en última instancia, también a la muerte. Claramente, el concepto del Mesías es muy importante en el Antiguo Testamento. El Mesías es el ungido, el rey ungido. Es interesante preguntarse, ¿cómo habría venido Cristo si en realidad Israel hubiera sido obediente y no hubiera exigido un rey humano? Pero lo hicieron. Y así tuvimos esta sucesión de ungidos que no se preocupaban por su pueblo, que no establecían la justicia de Dios en el mundo y que eran egocéntricos. Y entonces tienes este anhelo que emerge en el Antiguo Testamento. ¿O no podríamos tener un Mesías? ¿Qué sería lo que se supone que es un Mesías? Y entonces tienes esta foto del rey que viene. Pero especialmente en Isaías. Hay una conexión fascinante entre este rey venidero y el Espíritu Santo. La gente del Antiguo Testamento no solo anhela un Mesías, sino que también anhela que venga el Espíritu Santo y les permita obedecer su Torá. Así que es interesante ver las formas en que Isaías en particular describe la relación entre el Mesías y el Espíritu. Estará lleno del Espíritu. Está ungido por el Espíritu. Él es quien habla a través del Espíritu. Y por eso, los apóstoles no parecen sorprenderse cuando Jesús resucitado les dice, «Esperad en Jerusalén la promesa del Padre». Es como si, finalmente, el Mesías hubiera dicho algo que esperábamos que dijera, voy a hacer que el Espíritu Santo esté disponible. Lo que no hicieron fue entender el costo del Mesías para introducir la era de la justicia de Dios y la era del Espíritu. No conectaron Isaías 53 con Isaías 11. No conectaron el hecho de que el Mesías tendría que morir para traer este reino de justicia y paz y la vida del Espíritu. Es muy interesante pensar en lo que pensaban los judíos de la época de Jesús, en términos de la venida del Mesías. Y de hecho, había muchas creencias diversas. Tenemos algunos documentos de los rollos del Mar Muerto que muestran que algunos creían en la llegada de dos Mesías, un Mesías sacerdotal y un Mesías real. Pero la expectativa principal era que el Mesías sería un hijo de David y que traería la paz política, que expulsaría a los romanos. Puedes leer esto hoy en un libro llamado Los Salmos de Salomón. Incluso está disponible en Internet. Podrías buscarlo en Google y encontrarlo muy fácilmente. Los Salmos de Salomón hablan de los malvados que están en Israel, probablemente pensando en los romanos y en algunos dentro de Israel que se comprometieron con los romanos. Y enseña muy claramente que cuando venga el Mesías, vendrá como gobernante militar. Expulsará a los pecadores, traerá justicia y entonces el pueblo de Dios habitará en paz. Y está claro, creo que al leer un Nuevo Testamento, pensamos en Juan 6, por ejemplo, donde los judíos vinieron a hacer rey a Jesús.
Pero esto es lo que los judíos de los días de Jesús también esperaban de él. Y por supuesto, como saben, Jesús los cruzó una y otra vez. Parecía no tener ningún interés en este ámbito político que estaban esperando. Sorprendió a los líderes religiosos una y otra vez con su postura hacia la ley, que creo que fue una comprensión correcta. Enfocó el curso en las mujeres, los recaudadores de impuestos y los pecadores. Que creo que el establishment religioso creía que el reino llegaría si Israel obedecería la ley. En realidad ven a Jesús como una amenaza en ese sentido, porque Jesús no parecía estar promoviendo la obediencia a la ley, sino la transgresión de ella, al menos desde su punto de vista. Entonces él no tenía la maquinaria política que esperaban. Y luego, en términos de la ley, él tampoco hizo lo que ellos esperaban. Y creo que estaban escandalizados por él. En realidad creo que al final del día, vieron a Jesús en términos de Deuteronomio 13. Una persona que hacía señales, prodigios y milagros, pero en realidad era un falso profeta y, por lo tanto, debía ser ejecutado, por lo que solo tenían una comprensión profundamente diferente de Jesús. Algunos pasajes del Nuevo Testamento parecían sugerir que el reino de Dios aún no ha venido a la tierra, pero otros hacen que parezca que su reino ya está aquí. Y la mayoría de los teólogos resuelven esta aparente tensión diciendo que ambas son ciertas. El reino está aquí en algún sentido, pero no aquí en otro sentido. Ha sido inaugurado, pero no consumado. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué los cristianos creen que el reino de Dios ya vino o que no ha llegado en toda su plenitud? La razón por la cual algunos teólogos dicen que el reino de Dios ha venido pero no en su plenitud es una respuesta corta porque eso es lo que dijo el mismo Jesús. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 4:17 y pasajes paralelos especialmente en Marcos capítulo 1. Allí encontramos: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esa es una afirmación muy ambigua y creo que es deliberadamente ambigua. La palabra griega, que resulta ser engliken, es en sí mismo en su raíz ambiguo. Puede significar cerca en el sentido de estar realmente aquí o cerca en el sentido de estar muy cerca y a punto de morir. Y luego, el tiempo que se usa en su tiempo perfecto en griego en realidad intensifica su ambigüedad, aumentando la ambigüedad entre estar disponible en el sentido de que ya está aquí o disponible en el sentido de que todavía no estoy aquí. Esto se desarrolla en los evangelios, donde uno al lado del otro, en todos los evangelios sinópticos, tienes declaraciones de Jesús, lo que indica que el reino de Dios ya ha venido en su ministerio. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, entonces saben que el reino de Dios ha llegado a ustedes. En Mateo 12, Lucas tiene una declaración muy similar en su evangelio. Lucas dice: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios y saben que el reino de Dios ha venido sobre ustedes. Jesús, por supuesto, ha estado expulsando demonios todo el tiempo, así que esa es una declaración muy clara, entre muchas otras, en los evangelios, de que el reino de Dios ha llegado en algún sentido en el ministerio de Jesús. Pero junto a esas declaraciones, en los evangelios hay otras que indican que el reino de Dios aún no está aquí en absoluto. Y así se describe el reino en esos pasajes que aún están por venir. De hecho, este es un punto de la oración del Señor durante todo este periodo. Aparentemente, debemos orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Existe entonces esta tensión entre lo que ya está y lo que aún no está en el reino de Dios, que en realidad es una modificación de las expectativas judías en el judaísmo apocalíptico. Toda la realidad estaba dividida en dos periodos: la era maligna presente y la era venidera, y la expectativa es que cuando Dios marcó el comienzo de su reino de los últimos tiempos, la era venidera sucedería catastróficamente, de repente y absolutamente.
Ya sabes, pasas inmediatamente de un periodo antes del reino al periodo del reino, la era del reino. Pero en el Nuevo Testamento tenemos lo que he llamado la elongación de la escatología del Nuevo Testamento, de modo que la era del reino, tal como fue prevista en el judaísmo apocalíptico, se subdivide ahora en dos períodos, el que ya es el reino de los cielos y el que aún no es del reino de los cielos. Sin embargo, debo mencionar también que el hecho de que el reino de los cielos sea lo que Mateo llama el reino de Dios, ya ha llegado en cierto sentido. Es una indicación segura y certera. Seguridad realmente de que el reino será consumado. Porque una vez que Dios ha comenzado a marcar el comienzo de su reino, no hay ningún llamado que regrese. El reino está aquí, pero el reino también está cerca. Dice la Biblia, lo que nos está diciendo es que este reino de Dios que ha venido en Jesucristo aún no se ha cumplido del todo. ¿Por qué? La realidad es que está en proceso de cumplirse. Me gusta pensar que esto dice, este es un reino de corazones y se está cumpliendo un corazón a la vez. Y cuando todo el mundo reconozca a Cristo como Él realmente es, como Señor, entonces veremos el regreso de Cristo y el reino habrá sido consumado. La enseñanza de Jesús en el reino de Dios es sólida y compleja. Primero que nada, Él dirá cosas diferentes acerca de la presencia del reino. Él dirá que el reino está cerca. El reino está cerca. A veces dice que el reino ha llegado. Está cerca. Porque está a punto de irrumpir en este mundo. Esas son las primeras clases de declaraciones. En cierto sentido, incluso cuando dice que está cerca de suceder, en parte debido al tamaño aquí y a la primera proclamación que han hecho, pero los milagros se desarrollarán en cualquier momento, y las multitudes y el pueblo arrepintiéndose. Así que estamos apenas en la cúspide de la primera manifestación del reino. Más tarde, dice que el reino ha llegado, usa una palabra que significa, el viaje ha terminado. En aquella época no había trenes, pero el tren llegaba a la estación. El avión aterriza, el barco llega al puerto, etc. Ha llegado. Dice especialmente acerca de expulsar demonios. Con el dedo Dios expulsó demonios. Entonces sabes que el reino de los cielos, o el reino de Dios, varía de evangelio en evangelio, ha venido sobre ti, o ha llegado. Está aquí. El hecho de que estoy expulsando demonios es la prueba de que tengo poder sobre Satanás y estoy arruinando su reino. Por supuesto, también es cierto que Jesús hablará del reino en tiempo futuro. Y por eso se supone que debemos orar para que venga tu reino. Es decir, que llegue. Bueno, si está aquí, ¿por qué deberíamos orar para que venga más? Y, por supuesto, la respuesta es que hay muchas cosas que están aquí y aún no están aquí. Cuando, por ejemplo, una pareja empieza a sentir que se aman, podríamos decir que han comenzado a amarse. Su amor ha llegado en parte, y aún hay mucho más por venir. Se volverá más profundo y más rico. Cuando emprendes un nuevo trabajo, dices, bueno, ya llegué. Ahora estoy en este puesto que estaba buscando, pero tú recién estás comenzando. Y crecerás mucho más profundamente en sabiduría, conocimiento, experiencia de entrenamiento y frutos. Entonces es claramente posible, y la Biblia habla en ambos sentidos. El reino está aquí, y sin embargo, está por venir. Vamos a beber de nuevo en el reino. Celebraremos nuevamente la cena del Señor en el reino. Entonces está aquí y no aquí. Las Escrituras dicen muchas cosas similares sobre el reino de Dios. Y la Iglesia, por ejemplo, ambos son el pueblo de Dios y Cristo es Rey sobre ambos. Pero el reino y la Iglesia no son idénticos. Entonces, ¿simplemente se parecen? ¿Se superponen? ¿Cuál es la relación entre el reino de Dios y la Iglesia? Esta pregunta sobre la relación entre el reino y el exterior en la Iglesia es una que ha perseguido a los cristianos durante mucho tiempo, al menos desde la Reforma y probablemente antes. Pero según tengo entendido, la relación entre el reino de Dios y la tierra ahora, aquello que Jesús ha inaugurado, y ya está obrando como levadura en el pan, aún no está completo. La presencia del reino de Dios en la tierra y en la Iglesia es algo así. Jesucristo ha venido y en su vida encarnada, en su
ministerio de vencer el poder del mal. En su vida autosacrificial, para vencer el poder del pecado. En su resurrección de entre los muertos para vencer el poder de la muerte, Él ha renovado la creación. Y ahora está obrando en la creación el reino de Dios. El reino de Dios ya ha sido lanzado. Así hablará al mundo a través de Jesucristo. La iglesia no es ese reino. La iglesia está llena, por su naturaleza, con algunos de los que pueden ser que al final de todas las cosas sean cizaña, sembrada entre el trigo. Entonces la iglesia no es el reino. Sin embargo, como cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, el templo en el que Dios habita por su Espíritu, la iglesia debe ser, por diseño de Dios, la manifestación visible de la realidad de que el reino de Dios ha venido a la tierra en Jesucristo. Entonces la iglesia no es intrascendente para el reino. La iglesia debe ser la evidencia visible en nuestras vidas de adoración, nuestras vidas de obediencia al Evangelio, nuestras vidas de amor entregado y reflejando el carácter de Cristo en cómo nos tratamos unos a otros y cómo nos relacionamos con el mundo. Esas vidas están destinadas a revelar a un mundo incrédulo que el reino ha llegado y que la promesa de Dios es cierta. Entonces la relación entre la iglesia y el reino de Dios es la relación de una realidad, con una señal, al igual que el pan y el vino en la Sagrada Comunión. Son signos de la realidad del cuerpo sacrificado, quebrantado y sangre derramada de Jesucristo. Jesús mismo era la encarnación del reino, pero así como Él nos reúne en Él, también nos reúne en comunión unos con otros. No es solo una organización electiva o voluntaria donde podemos hacer mejor las cosas, sino que reflejamos la unidad de Jesús cuando nos unimos en su iglesia y nos sometemos a sus pastores. Porque Él nos dejó a nosotros en primer lugar, los apóstoles. Le dijo a Pedro, tú eres la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Jesús dice la piedra angular, los apóstoles son las piedras fundamentales. Se nos dice en lugares como Efesios 4, y todos estamos siendo edificados como una casa espiritual o un templo para Dios, como nos recuerda 1 de Pedro capítulo 2. Y entonces no somos solo seguidores de Jesús individualmente, sino que somos la encarnación de esta nueva creación que Jesús ha traído mediante su resurrección de entre los muertos y al darnos el Espíritu como su nuevo templo, para que seamos presencia de un reino de Dios en una iglesia donde las personas puedan encontrar misericordia y perdón. Pueden encontrar provisión cuando les falta y pueden encontrar compañía cuando se sienten solos. Así que la iglesia es realmente un anticipo de los nuevos cielos y la nueva tierra que un día serán visibles en toda la creación. Cuando Jesús vino al mundo, estableció el reino de Dios en la tierra, y cuando todos los propósitos de Dios se hayan cumplido, Él gobernará como Rey sobre toda la creación. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? Mientras esperamos la consumación del reino, ¿cómo debería influir Jesús en el cargo de Rey en la forma en que vivimos y trabajamos? Nosotros nos sometemos al Rey. Escuchamos las buenas leyes del Rey. Seguimos las palabras de Jesús. Imitamos sus obras tal como Él y de diversas maneras nos anima a hacerlo. Nosotros también. Vivimos conscientes de que el Rey nos ha puesto. Debemos ser humildes al decir esto, nos ha dejado a cargo de su reino. ¿Qué es el hombre para que tengas en cuenta él? Tú pusiste todas las cosas bajo sus pies, y nosotros somos responsables de gobernar el mundo para Dios. Eso significa, por supuesto, que debemos distinguir entre, digamos, el reino y la iglesia. La iglesia es el punto focal del reino, es el punto de concentración del reino, es la vanguardia del reino, es la guardería del reino, pero no es el reino entero. El reino se manifiesta cuando iniciamos escuelas cristianas de cualquier tipo. Esa es fácil. El reino también se ha manifestado.
en círculos cada vez mayores a lo largo de nuestra vida. El reino se manifiesta cuando nosotros, esposos y esposas, amamos a nuestros cónyuges, cuando cuidamos de nuestros hijos, cuando traemos algún sabor de Cristo a nuestro vecindario, cuando ayudamos a inculcar calidez y cuidado, y alguien está enfermo, y yo les llevo comida, y ellos se conmueven. Así es como opera mi esposa. Sea cual sea el barrio en el que vivamos, ella empieza a llevar comida a la gente cuando está enferma, cuando están necesitados, cuando están deprimidos. Y luego, ¿sabes qué? Dentro de 2, 3, 4, 5 años, la comida irá y volverá. Y las personas se cuidan unas a otras como deberían. Y quizás lo más importante es que, en nuestros lugares de trabajo, trabajas en la industria de la música. Tu trabajo es ganar dinero escribiendo éxitos. No es fácil escribir éxitos que edifiquen a la gente, que tal vez no prediquen, pero de alguna manera reflejen la moralidad bíblica. Cuando fabrica automóviles, su trabajo es generar ganancias para su corporación. Cuando diseñas cualquier cosa, cuando construyes edificios, autopublicidad, no importa lo que haga, puede hacerlo de una manera que le sirva estrictamente a usted o a su empresa al explotar, o tal vez con indiferencia hacia las personas a las que podría estar sirviendo. O podría ser consciente de tu responsabilidad, de traer el reino. Podríamos hacer esta pregunta de prueba. Cuando te levantas por la mañana, cuando trabajas durante todo el día, ¿estás respondiendo las oraciones legítimas del pueblo de Dios? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Le estás dando a alguien su pan de cada día? ¿Le estás dando comida, ropa, refugio, protección amorosa? ¿Estás tratando a los demás como te gustaría que te traten a ti? ¿Te sonríe el Rey? ¿Te sonríe el Señor Jesús? ¿O no ejecutaste el plan a la perfección, pero te esfuerzas por vivir de una manera fiel al Rey? Y cuando digo nuestro trabajo diario, no me refiero simplemente a nuestro empleo, el trabajo por el que nos pagan. Puede que te paguen o no, puedes ser voluntario, tal vez trabajar en el hogar, pero somos responsables de servir el Rey, el Señor Jesús, en cada esfera de la vida, comenzando en el corazón, visiblemente primero en la iglesia y luego en cada esfera de la vida. Debemos alentar a los cristianos a buscar y anhelar la venida del reino de Dios. Primero, en la dimensión personal. La autoridad del reino de los cielos es nuestro poder en la vida. Nos motiva a someternos a Dios y vivir una vida centrada en Dios, para que la autoridad de Dios manifestada en nuestras vidas se convierta en la meta de nuestra vida espiritual. En segundo lugar, necesitamos aprender el concepto del reino de los cielos desde la perspectiva de la historia redentora. A medida que aprendamos cómo comienza, cubre y completa su plan redentor, entonces veremos que las enseñanzas del reino de los cielos unifican el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos ayudan a ver el gran proyecto de nuestro Dios Redentor y a comprender fácilmente su propósito integral. En tercer lugar, el reino de los cielos crea una cosmovisión bíblica correcta y nos ayuda a ver que todas las cosas pertenecen a Dios. Su reino llegará a su fin, y Él juzgará y eliminará todos los poderes malignos de la tierra, porque Dios mismo es el Rey absoluto. Así que ya no vivimos solo para nosotros mismos. Queremos cuidar de nuestros vecinos, la sociedad y el bienestar de este mundo. Debemos prestar atención a las cosas que están cerca o lejos de nosotros. Debemos entrar en la sociedad y transformar todos los aspectos en consecuencia, como es nuestro deber. Creo que la pregunta más crucial que debemos hacernos es cómo se cruzan el reino de Dios y los reinos de este mundo. ¿Dónde y por qué chocan? ¿Dónde se asocian? ¿Cómo se relaciona el Evangelio del reino con las condiciones de la humanidad en el mundo en el que vivimos? Ya sabes, nosotros, los cristianos evangélicos, afirmamos ser los cristianos de la Gran Comisión. Escucho la Gran Comisión citada todo el tiempo y les digo a mis amigos estadounidenses que esperen un momento. Usted no es realmente fiel a la Gran Comisión cuando cita la Gran Comisión Mateo 28 y dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
Eso no es donde la gran comisión inicia. No comienza con nosotros yendo. Comienza con su ser. Entonces, realmente comienza un versículo. Antes, pero el Señor resucitado reúne a sus discípulos y dice, todo poder, dependiendo de la traducción. Creo que la Nueva Versión Internacional dice, toda autoridad. La palabra griega, exousia, no es fácil de traducir. Podría traducirse como dominio. Ya sabes, relacionado con el gobierno del reino de Dios. Todo poder, todo exousia, en el cielo y en la tierra me es dado. Entonces traduciría mientras avanzas, haz discípulos en todas las naciones. Este es un vínculo muy importante. Ahora, cuando Jesús dice, todo poder en el cielo y en la tierra me es dado. Para alguien en el mundo que no entiende el lenguaje bíblico, suena aterrador. Quien reclame todo el poder es peligroso. Lo hemos conocido aquí en Europa. Oeste y este, Adolf Hitler. Joseph Vissarionovich Stalin. Hemos conocido en otras partes del mundo desde Mao Zedong hasta Pol Pot. Y así sucesivamente. La historia está llena de tiranos y dictadores que dicen acumular todo el poder y se volvieron muy destructivos. Matar a millones, si no cientos de millones de personas inocentes. Ahora, Jesús es el único que puede reclamar todo dominio, todo poder con legitimidad. Y por cierto, su poder no es destructivo, porque es poder. Y amor, el poder motiva por el amor. Poder moderado por el amor. Mira, si tienes amor solo, tienes un lindo sentimiento de que tal vez estás indefenso. ¿Por qué no tienes poder para cambiar nada? Si tienes poder sin amor. Tú destruyes. Tú matas. Tú odias. Es el genio divino el que une el amor y el poder. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Ahora Jesús, quien es el amor encarnado y quien reclama todo poder, recuerden que es después de su resurrección. Eso es central para su reino. El reino es el pensamiento maestro de Jesús. Solo los primeros 3 evangelios, 121 veces, tienen el reino mencionado. No entendemos quién era Jesús, por qué vino, qué pensó, qué pasó en la cruz y qué pasó al tercer día. No entendemos lo que quiere decir cuando dice que el reino de Dios está cerca. Él es el único que puede reclamar legítimamente todo el poder, porque es el único que caminó sobre este planeta Tierra y nunca pecó, nunca mintió, nunca engañó. Él es también el único que después de ser asesinado, muerto, sepultado, volvió. Entonces Él es el Señor resucitado. Él es la inauguración de una nueva era de la historia humana. Está trayendo esperanza a las naciones. Y así el reino de Dios está obrando de una manera muy poderosa. Y es ahí donde entonces se basa la evangelización mundial y el disciplinamiento de las naciones, lo que yo llamo el gran fundamento. No tienes una gran comisión sin un gran fundamento. Y luego lo remata con una gran promesa. Y estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Entonces Jesús, el Señor, Jesús, el Rey, es el gobernante quien tiene todo el poder, así que vamos. Discipulamos, enseñamos, proclamamos su gobierno en su poder. El reino de Dios es el pensamiento preeminente en toda la Biblia, y sabemos que Dios, el Creador, es Rey del universo. En el Antiguo Testamento, Él nombró reyes humanos para administrar justicia y cuidar de su pueblo. ¿Cuándo? Él también tenía un plan para rescatar a su pueblo del pecado y de la muerte. Entonces envió a su Hijo, Jesucristo, como el perfecto Rey mesiánico. Cuando Jesús regrese, consumará el reino y lo gobernará en el cielo. Pero hasta entonces, anticipamos su venida viviendo de maneras que sean dignas del Evangelio y el honor de nuestro Rey.